Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en una nueva serie de los diálogos online, que ya sabéis que son una serie de charlas digitales que organizamos desde la ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Para quienes no lo sepáis, la asociación bueno, es una asociación que vela por los derechos morales y patrimoniales de los escritores. Básicamente les ayudamos en todas aquellas cosas externas o ajenas al hecho de escribir, que no eso no se les puede ayudar, eso lo tienen que hacer solos, pero todo lo que son los problemas legales o problemas morales que puedan tener, pueden venir a nosotros. Invitamos a todos los oyentes o espectadores, o como se llame la gente de Instagram, a que entre en la página web de la CEC y miréis qué hacemos. Estos diálogos están organizados por Cedro y bueno, os insisto en que podéis hacer preguntas, mandar preguntas al autor, que como podéis ver, hoy estamos entrevistando a Andreu Navarra, que ha publicado este ensayo breve Prohibido aprender, en el que básicamente repasa las diferentes reformas que han hecho los diferentes gobiernos desde la democracia y que analiza también los principios pedagógicos que priman hoy en el sistema educativo. Y por si hay algún despistado, decir que Andreu Navarra, pues nada, es un barcelonés que es escritor, historiador, profesor de lengua y literatura castellana en un instituto y docente colaborador en el Máster de Humanidades de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, que es hijo de maestros y maestro él mismo, y que tiene, antes que este libro que venimos a presentar hoy, este libro pequeñajo, él publicó otro libro en Tusquets titulado de Evaluación Continua, que bueno, un poco es como el antecesor, temáticamente incluso, digamos, sería como una segunda parte de aquel, por así decirlo, aunque sea una segunda parte más breve, y en aquel libro también básicamente analizaba los pros y contras de nuestro sistema educativo. Y dicho esto, y invitándoos a todos a que le lancéis preguntas al autor, yo quería empezar, Andreu, bueno, te damos la bienvenida ante todo, claro, que con tanta parrafada me he olvidado de saludarte. Hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Bueno, gracias por estar allí y escucharme a todos los que por esta, bueno, que los que nos escuchen hoy, ¿no? Exacto. Y nos vean. Yo tengo una duda, yo, Vean, a los de Instagram no eso sé ya cómo no es tan llamarlos. ideal verme a mí, ¿no? Bueno, a mí tampoco, tranquilo. Pero los de Instagram nunca he sabido cómo llamarlos, si son telespectadores o videoespectadores o cómo hay que llamarlos. Pero bueno, los llamaremos usuarios por el momento. Y nada, repito, os invito a todos a que lancéis preguntas al autor de Prohibido aprender. Preguntas que tengáis sobre el sistema pedagógico y educativo actual en España. Aquí tenéis un experto de un tema y podéis aprovechar. Veo que por aquí algunas personas ya están saludando por el chat. Los saludamos a todos, hola, y os invitamos a que lancéis preguntas. Oye, Andreu, yo quería empezar por lo más calentito y reciente que tenemos. Y es que el otro día, cuando Pedro Sánchez hizo su reforma, digamos, de los ministerios, tú lanzaste un tuit muy claro que decía: la única buena noticia que nos dio la ministra de Educación fue su cese. Me pareció un tuit maravilloso, pero vamos a tener que pedirte que nos lo expliques. O sea, ¿por qué estás tan contento con el cese de la ministra? Bien, lo primero que tengo que decir es que no estoy contento, porque esperamos los que estamos intentando crear una alternativa pedagógica crítica desde la izquierda, pero también democrática, uniendo nuestras voces a personas simplemente liberales de todos los espectros ideológicos, porque lo que estamos intentando, ¿no? Los docentes que estamos muy en contacto para esa alternativa crítica, nosotros queremos sumarnos al movimiento Knowledge is Power, es decir, conocimiento es poder, que digamos que es el que reacciona contra el vaciamiento del sistema educativo. ¿Y por qué vaciamiento? Porque están quitando contenidos para que el sistema educativo se quede en un mero entrenamiento para que haya lumpen con subempleos, ¿no? Es decir, pues de ahí el prohibido aprender, porque nos están prohibiendo enseñar, ¿no? Entonces, claro, nos dicen, ¿qué manía le tenéis a la ministra? No, hombre, no. Si es que el problema no era Isabel Celaá, el problema es la OCDE y el problema es que todo el sistema pseudo pedagógico que estamos implantando, que es el competencial, no es pedagógico, es decir, es un sistema ideológico, político, un sistema que busca perpetuar una situación de dominio y desigualdad en España y que es el mismo que se está implantando en todo Occidente, es decir,
cuando Celaá decía que nos íbamos a homologar a los países de nuestro entorno, si es que este era el problema, si es que todos los problemas, todos los países de nuestro entorno están teniendo el mismo problema, el mismo vaciamiento de contenidos y el abrazo de estas competencias que vienen de la reunión de Lisboa, de la Unión Europea del 2000. Por lo tanto, no es que nos alegráramos de que cesaran a Isabel Celaá, con la cual no tenemos absolutamente ningún problema personal. Además, esperamos una continuidad, ¿no?, en el ministerio. De lo que nos alegramos es de que por fin se haya puesto sobre la mesa de que hay docentes progresistas que no están de acuerdo y que no están de acuerdo con que se les llame fascistas o reaccionarios o atrasados. Nosotros somos profesores, innovadores también, ¿no? El problema es que no queremos una falsa innovación, una innovación que sea una tecnoutopía que no tiene nada que ver con el aula real, ¿no? Por eso mi libro empieza con ese tuit famoso de Isabel Celaá sobre la hiperaula. Nadie va a construir hiperaulas para nuestro alumnado. Lo que hay que hacer es bajar la ratio. Y allí dentro de clases con... Claro, hablan mucho de Finlandia. Bueno, claro, pero es que en los países más civilizados hay 12, 15 alumnos por clase y no 35 y no 25, ¿no? Entonces estamos cansados de mitos, de que nos acusen de ser gentuza reaccionaria por desear dar clase, ¿no? Y lo que queremos es coger lo mejor de los sistemas de fuera, pero no obedecer ciegamente y acríticamente lo que viene impuesto desde la Unión Europea. Tampoco queremos hacer demagogia, somos europeístas, pero lo que no podemos hacer es coger unas historias que ni siquiera son pedagogía, que son control social, e implantarlas de manera ciega y acrítica aquí, y además por gabinetes que deberían ser progresistas y deberían ir encaminados a la construcción de una ciudadanía informada y culta. Porque es que si no, la democracia nos va a durar muy pocos años entre nosotros, porque todas las reacciones de la mayoría serán viscerales, extremistas, y no habrá modo de entenderse en este país sin un sistema educativo que realmente atienda individualmente, con pocas personas en clase, con variedad metodológica y no solo una teoría que es la competencial impuesta desde arriba, desde la LOE, ¿no? Es decir, la variedad metodológica, porque no es lo mismo, cuando se hace populismo, se mezcla todo el currículo. Vamos a adelgazar el currículo, es lo que llevamos más meses entendiendo. Pero ¿qué currículo? ¿El de bachillerato, el de biología, el de latín? Es decir, el de la guardería, el de P3, el de primaria, es decir, eso es no decir nada, ¿no? Porque son eslóganes populistas, pero lo que hay que hacer es ver qué hace falta a cada edad y cómo podemos mejorar de verdad, ¿no? Lanzar eslóganes que no tienen ninguna relación con la realidad, ¿no? Recordamos a todo el mundo que estamos hablando con Andreu Navarra, autor de Prohibido Aprender, y que estáis invitados a lanzar las preguntas que queráis. Porque, a ver, la prueba de que realmente esto no es tu tuit contra Celaá, por así decirlo, no era un tuit contra Celaá, sino que era un tuit contra todos, de hecho, contra todos los gobiernos de todos los colores que ha habido en la democracia española, digamos, en lo que llevamos de esta democracia. Y la prueba de esto, bueno, es, tú haces una reflexión aquí sobre las 8 reformas, creo que son, ¿no? 8 leyes de educación que hemos tenido desde la democracia. Y quería preguntarte, o sea, ¿es normal que un país tenga tantas reformas de educación? ¿Esto pasa en otros países? ¿Qué dice de nosotros el hecho de que aquí reformemos el sistema educativo cada vez prácticamente que alguien gana unas elecciones? Vamos a ver, hace poco en un artículo en el que aparecí yo junto a Marina y Gregorio Luri, ¿no? Sí. Marina dijo algo muy inteligente. Dijo, las leyes han de irse mejorando. Lo que no podemos hacer es coger un hacha y deshacer el trabajo del otro. Es que esto no son leyes, eso es propaganda, propaganda partidista. En cuanto a Isabel Celaá, yo empatizo con Isabel Celaá, la han cesado, es decir, nosotros no tenemos nada contra nadie. El problema es esa política que no es propia nuestra, que está fuera de nuestro control democrático, porque es que está impuesta desde fuera, desde arriba, y siempre que se hace oposición crítica, cívica, normal, como en cualquier otro país, esa oposición de opinión es calificada de fascista o franquista, unas cosas rarísimas. Entonces, si es normal, hombre, yo pienso que lo normal sería consultar a los docentes. Decir, analizar qué efectos han tenido esas leyes
en efectos reales sobre el aprendizaje de nuestro alumnado. Esas evaluaciones, lo decía Jordi Martí en un blog que ya es mítico, porque es uno de los pocos sitios en el que realmente nos podemos informar de actualidad educativa, decía que no hay manera de evaluar realmente de una manera leal qué efectos han tenido la LOE, la LOMCE, la LOMLOE, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es una evaluación valiente. Lo que no podemos hacer es japicracia, decir que todo esto es un paraíso pedagógico, maquillar todos los problemas, maquillar los problemas de comprensión lectora evidentes que hay en el alumnado, explicar por qué. Es que Isabel Cela llegó a culpar a los docentes de no informar sobre las carreras tecnológicas. Eso es completamente, bueno, claro, es que eso es ningunear miles de departamentos de orientación que tienen los centros públicos. Es decir, no puedes decir esto. Es que denota un desconocimiento de la propia red pública. Y entonces los orientadores, las orientadoras, los docentes reclaman apoyo, que no se les hostilice desde el poder, porque no son parte del problema, son parte de la solución, porque no hay otra solución que evaluar lealmente qué problemas tiene nuestra juventud y ayudarles y dejarnos de propuestas que lo único que hacen es degradar el sistema público y degradar las condiciones de vida de la juventud, condenándola a continuar en su situación de salida socioeconómica. La escuela pública tiene la obligación de abrir un camino entre la persona que está en un barrio desfavorecido y la universidad para acceder a puestos de gobernanza del mundo y puestos bien remunerados. Que haya gente que no elija ese camino, estupendo. Que haya otros caminos, otras titulaciones. Lo que no se puede hacer es rebajar el nivel de todos para que se degrade la sociedad. Es una cosa incluso orteguiana. Orteguiana decía lo que debe hacer un sistema liberal es elevar el nivel cultural del ciudadano medio. Eso se sabía en los años 10-20 y ahora lo sabemos y es más importante que nunca que haya contenidos en la escuela y en el instituto, porque estamos en una sociedad del conocimiento. Sociedad del conocimiento no es lo mismo que una sociedad tecnofeudal o una sociedad de la información. Solo un sistema educativo sólido puede aportar sabiduría, conocimiento, armas de autodefensa mental contra las terribles alienaciones que hay hoy, y entonces también se nos acusa de profesaurios y de ir contra la tecnología. No, en absoluto. Si precisamente lo que se tiene que hacer es un uso crítico de la tecnología, como lo que estamos haciendo ahora mismo. Siempre que damos una charla para pensar y reflexionar, estamos utilizando la tecnología, es decir, no estamos cerrados ni siquiera a enseñar a través de tecnología. Lo que no puede ser es que la tecnología sirva para alienar aún más al alumnado. No podemos estar dando clases a través del Fortnite cuando alumnado que igual no ha dormido en toda la noche jugando al Fortnite. Es una locura. Lo que se tiene que hacer es enseñar, que tenemos que conseguir que nuestro alumnado programe, genere tecnología. No que sea un mero usuario de Google y de unas redes y de unos videojuegos. No, que fabriquen redes, que fabriquen videojuegos. Es un matiz muy importante, porque lo que estamos haciendo ahora es creando usuarios para multinacionales y para el mundo privado. Y lo que hay que hacer es fortalecer el ámbito público y crear horizontes para nuestra juventud, porque carece de futuro. Esa es mi preocupación fundamental, ¿no? Claro, si no hay puestos de trabajo de calidad, puedes devaluar el sistema público, porque esos trabajos de calidad quedarán para la élite económica. Por lo tanto, nosotros queremos crear una élite cultural y científica para los de abajo, para las personas de barrios desfavorecidos. Eso es lo que hace una democracia. Y no hacer juegos artificiales y presentar falsas pedagogías que lo que buscan adrede, porque vienen de políticas de extremo centro, y que lo que van a hacer es implantar lo que se ha venido a denominar el estándar digital. Nosotros no queremos un estándar digital de valores y de maneras de pensar. Nosotros queremos libertad democrática. Nosotros queremos que el alumnado sea capaz
sea maduro para construirse su propia vida y que no se la construyan las redes o unas determinadas empresas que son las que están entrando ahora en el sistema público para mercadear con los datos que pueda generar una escuela pública. Porque, a ver, vamos por pasos. Una de las cosas que tú denuncias es la introvisión, por así decirlo, de la OCDE en las decisiones que estamos tomando actualmente. ¿En qué modo, digamos, la OCDE está perjudicando a nuestro sistema educativo? Pues está sustituyendo el debate pedagógico y la adecuación a los grupos reales. Si es que estamos hablando de personas reales, es decir, cuando el alumnado va a la escuela, es una persona, no es un dato, no se puede mercadear con esa persona. Nosotros estamos a su servicio y le tenemos que proporcionar contenidos para saber vivir y para saber conseguir un trabajo de calidad. Entonces, lo que dice la OCDE es clasismo, es decir, presentar una supuesta pedagogía que es propaganda. La escuela de élite privada tiene los recursos para bajar las ratios o tiene recursos para utilizar esas pedagogías y que sirvan de verdad para que haya una pasarela directa entre el sistema privado y los cargos importantes de gobernanza, ¿no? Cargos empresariales, cargos políticos, ¿no? Y cerramos el paso a las personas en utilizar la escuela pública como gueto racial. Es decir, que hay un problema serio en las grandes ciudades de apartheid. Así de claro lo digo. Es decir, esto se tiene que redistribuir, las necesidades educativas del alumnado se tienen que redistribuir por toda la red que reciba dinero público. No puede ser degradar adrede el sistema público para que nadie pueda prosperar en suelo español si no tiene unos padres multimillonarios, ¿no? Es decir, lo que está en juego aquí, yo creo que la ventaja de Prohibido Aprender, y al menos es lo que yo pretendí, es que este debate vuelva a lo político. Este problema no es pedagógico, es político. Aquí el problema es que la OCDE y el Banco Mundial y la banca tiene programas de recomendaciones pedagógicas y todo eso es idéntico a lo que reflejan las leyes y a lo que reflejan los cursos de formación para docentes en todo el Estado. Es decir, esa coincidencia, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un banco X diga que se tiene que educar con ciertos valores, que son valores empresariales, que no son valores pedagógicos, desde luego no son valores éticos, les dé un aspecto humanitario, ¿no? Y eso parece que es la pera en bicicleta y que es el no va más pedagógico, pero en realidad es pura política reaccionaria, es decir, es lo más conservador que existe, ¿no? Es decir, parece, incluso se habla desde hace tiempo de que es una política medieval, porque lo que hace es estamentar, es decir, la persona que está abajo que se quede ahí y encima sin el léxico, sin la memoria histórica necesaria para sindicarse o protestar o elaborar una filosofía pública alternativa. Es decir, es dejarnos sin alternativa democrática, ¿no? Y además esto impuesto de una manera absolutamente vertical, sin diálogo con la comunidad. Yo estoy convencido, a mí me preocupa cuántas familias españolas saben lo que es educar en competencias, porque yo creo que si se dieran cuenta, al menos las más conscientes, se echarían las manos a la cabeza y dirían, bueno, ya está bien, ¿no? Es decir, no puede ser que no se renueve a una maestra porque ha enseñado las tablas de multiplicar y llamen a eso elitismo. Pues saber las tablas de multiplicar ni traumatiza ni es elitismo. No es más que una herramienta para ir por el mundo y comprar o vender es decir, la enseñanza no tiene nada de elitista. El conocimiento es el arma más poderosa para la persona que quiera abrirse, que desee abrirse paso en esta vida, ¿no? En Pero, este mundo. pero tú en el libro, o sea, aquí en Prohibido Aprender, lo explicas bastante bien esto de la diferencia entre la educación competencial y la educación del conocimiento, que vienes a decir. Pero aun cuando lo explicas bien en el libro, para los espectadores que podamos tener ahora, es como difícil de entender, ¿no? Porque has puesto tú este ejemplo de que se despide a una profesora porque enseña las tablas de multiplicar. Claro, desde fuera dices, hombre, esto no será así. Pero es así, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, primero, ¿qué es la educación competencial? Y luego, si podríamos ejemplificarla,
para que el espectador entienda bien qué es lo que está pasando. La educación competencial consiste en que en lugar de que se estudien unas materias abstractas o conceptuales, todo se base en el hacer, en hacer cosas, Vale. saber hacer, es educar en el saber hacer. Y oye, es que no está mal, es una teoría más y es válida. Y diré más, en algunos grupos es la mejor, es la mejor, es el mejor enfoque para algunos grupos concretos. La educación competencial nació en 1957 en Estados Unidos en pleno macartismo, porque Estados Unidos perdía la carrera tecnológica con la Unión Soviética y quiso organizar un regeneracionismo político, ¿de acuerdo? No precisamente progresista, pero sí muy patriótico. Eso es lo que está intentando hacer Europa. Pero está saliendo el tiro por la culata. Yo no soy anticompetencial, yo mismo utilizo esa teoría en muchas clases, porque es que además mi asignatura, que es lengua castellana, ahí se hacen muchas cosas. Por ejemplo, leer, pensar, debatir, escribir, redactar. Por ejemplo, si toca el texto instructivo, todos nos inventamos un invento, pues no sé, el robot que hace los deberes, el armario que vuela, el coche que se miniaturiza. Y escribimos el texto instructivo, que son las instrucciones de ese aparato que acabamos de pensar y dibujar. Muy bien, esto es competencial, no hay ningún problema con ello. El problema es que se imponga en lo que he dicho antes, todos los niveles, todas las asignaturas y todos los grupos. Claro, la metodología que utiliza un docente es variable según las personas que tiene delante. Lo que no puede ser es que venga a la banca y diga se tiene que educar siempre así. Porque hay un gran sacrificado, porque se ha utilizado el modo competencial de modo abusivo. Lo que se está haciendo es arrancar los contenidos de la enseñanza, al menos de la pública, y lo competencial se ha convertido en un monopolio metodológico. Entonces, el alumnado tiene la sensación de que pierde el tiempo, porque es que además, para saber hacer cosas, se necesitan saber cosas. Yo no puedo debatir si no tengo ni idea de un tema. Claro, imagínate que yo llego aquí y no sé ni lo que es la LODE o la LGE o la LOCSE. Entonces, ustedes dirían, este señor es un charlatán, un sofista o directamente un estafador, ¿no? Entonces, realmente lo que encubre este abuso competencial es política, es ideología pura, es arrancar todo lo que es humanidades, pensamiento crítico de verdad, pensamiento científico, para que lo que quede sea digamos, pues hombre masa con una credulidad absolutamente demencial, ¿no? Y aquí lo que crea es este abuso de lo competencial es una sociedad visceral, con extremismos, exactamente lo que hemos visto en Estados Unidos, ¿no? El señor con los cuernos de búfalo haciendo una especie de farsa de golpe de Estado, menos mal que fue una farsa, y este tipo de sociedad donde todo es posible, ¿no? Lo que no puede ser es que salgan asesores importantes y que la titular de educación diga, oigan, ustedes eduquen, pero no mucho. No, hombre, esto es como si saliera el de sanidad y dijera, bueno, ustedes curen, pero no curen mucho, ¿no? O el de trabajo, bueno, ustedes protéjanse del trabajo, pero no se pasen, ¿no? Demasiada seguridad, más. No, 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 no. Nosotros necesitamos una sociedad culta, una sociedad con científicos, con medicina propia, con empresas como Grifols, ¿no? Que realmente tengan ideas y generen comercio y generen empleo que no sea pues empleo basura. Es decir, esta mentalidad semicolonial de 1960. Y que es que además, si uno compara la LOMLOE con la LGE, la ley de 1970, resulta que se parecen mucho. Tienen el proemio muy megalómano de la LGE, dice que hay que modernizarse y hay que ir contra la memoria y los saberes demasiado enciclopédicos. Pero es que estamos llegando a un momento en donde Isabel Celaá, que repito, que yo empatizo con ella, pero lo que dice es
absurdo. ¿Cómo puede ser un Ministerio de Educación que diga que la educación no tiene que ser enciclopédica? ¿Pero esto qué significa? ¿Que volvemos a los tiempos de Quevedo? ¿No? Antes de Feijóo. Pues esto se ha dicho en tribunas públicas y yo me llevo las manos a la cabeza. ¿Qué mal hay en saber cosas? Si es que no... Y además las clases son simbiosis. Yo no conozco docentes sádicos. Alguno habrá, evidentemente, como hay lampistas malos, periodistas malos, políticos malos, pues habrá profesores malos. Pero puedo asegurar y aseguro que mis compañeras en los institutos son personas absolutamente comprometidas y empáticas y no hay derecho a que se les hostilice desde los medios un día sí y un día también, diciendo que es personal obsoleto. Esto es una cosa, un tipo de acusación binaria que empezó con la LOCSE en 1990, ¿no? A decir que los profes ya no servían, que todo eso está pasado de moda. Pero ¿cómo va a estar pasada de moda la física cuántica? Esto es arrancar los relatos de nuestra época para que el alumnado de la pública no se entere absolutamente de nada. Y eso es un peligro, claro, porque la única manera que tiene una sociedad de defenderse contra la corrupción es leyendo periódicos. Es que no hay otra, porque si esa corrupción no es protestada y ni siquiera es leída, ¿no? Lo que está ocurriendo, por eso se está bombardeando la prensa también, está desapareciendo. Eso es un gran peligro. Una democracia sana no puede funcionar con un sistema educativo en el que solo se juegue con globitos y pelotitas y en el que solo se hagan cosas y que haya caído en un utilitarismo extremo y tampoco puede funcionar sin prensa, ¿no? Porque, a ver, hace poco vimos lo de la idea esta de la promoción automática, ¿no? Ahora los chavales pasan de curso así como a la brava. No sé si esto es lo que tú llamas ¿cómo se llama? El la happycracia, eso, ¿no? No sé si esto es happycracia, digamos, ¿no? De decir, oye, mira, ir tirando que total, luego para ser operarios da igual, digamos, ¿no? Si no sabéis trigonometría. O sea, ¿es esto o...? Con la promoción automática es complejo. Es verdad, sabemos dos cosas. En Cataluña, ahora mismo, la repetición de curso es mínima. Creo que hoy he leído, pero esto no lo puedo afirmar taxativamente porque no lo tendría que buscar. Creo que un 5%. Y hace muchos años que ya casi no hay repetición en Cataluña. En el resto de España... Pero, ¿meritoriamente o porque se les deja pasar bajo mano, por así decirlo? O meritoriamente, Bueno, es decir... a ver, es que hay muchos temas. Aquí hay muchos temas. Claro, La repetición es cara. Es cara porque multiplica las plazas, porque hay claro, más gente a la vez en las clases. Por lo tanto, aquí lo que hay es un recorte. Es decir, claro, las cosas por su nombre. claro. También es verdad, hay que decir que en España era abusivo el recurso a la repetición. Es decir, es verdad que había demasiadas personas repitiendo y que esas personas siempre eran alumnado vulnerable, o casi siempre. Eso es verdad y se tiene que decir. Sin embargo, lo que no se puede hacer es eliminar un recurso que tiene alguna lógica pedagógica y no proponer nada. Decir, se hará un refuerzo. No, no. Y el presupuesto para ese refuerzo y el presupuesto para ese personal de refuerzo con la ratio más baja, ¿dónde está? Porque si no, yo ya no me lo creo. Es decir, no, yo que no esté presupuestado, no me lo creo. Yo no me creo un político que empiece a decir, somos muy inclusivos, ¿vale? ¿Y el dinero dónde está? Para el personal que tiene que estar en el aula o que tiene que estar ayudando y dando la atención merecida para las personas que la necesiten. ¿Dónde está el dinero? Es decir, dejemos de hablar de imponer teorías y reclamemos el dinero que necesita, la inversión que necesita en educación la juventud, especialmente la catalana, porque la inversión en Cataluña es un escándalo, es 3,9 del PIB. En el resto de Estado es 4,4, pero es que en los países del entorno es 6. Estamos hablando de millones, que aquí estamos dejando de invertir. Entonces, a mí que me vengan con teorías y que me impongan teorías y digan que son modernos, pero si no llegamos al mínimo, si esto es indecente, si la inversión es indecente, que aquí tienen que cambiar los edificios, que tienen que cambiar el personal, tiene que haber más personal, más orientación, más psicopedagogía en las escuelas, más detección precoz de problemas de aprendizaje. Y no pintar tantos paraísos que no existen. No estamos en un paraíso, estamos en un país que excluye al 30% de su población y que está por debajo del umbral de la pobreza. Y eso hay que arreglarlo
con trabajo de calidad, con ciencia, ¿no? Con innovación tecnológica y con un sistema público fuerte. Y no está broma, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo acabé la carrera, yo soy licenciado en filosofía, no quise hacer el CAP porque sabía que no iba a tirar por el camino de la enseñanza porque no me veía capaz de ponerme delante de 40, de 40 chavales igual de cerebrados que yo a su edad, digamos, ¿no? Pero ahora, según tengo entendido, lo del CAP ya es como un chiste, ¿no? Ahora hay un máster, o sea, ya no se hace el CAP, ahora hay que hacer un máster, con lo cual hay que soltar una pasta que tampoco, según tú indicas, tampoco eso es como para tirar cohetes. Bueno, es que cuando te llega materiales de esos másteres, yo personalmente me río para no llorar, ¿no? Pero es que, por ejemplo, lo último que me llevó, que me llegó, porque compro libros de pedagogía y materiales, a ver qué se hace en algunas universidades. Pues, en una universidad, ¿no? En una facultad de pedagogía, se hablaba de que se había pasado del constructivismo. El constructivismo es que el alumno se construya su propio conocimiento a través de su bagaje previo, ¿no? Sí. Otra cosa es decir, ¿cómo vas a enseñar a Quevedo de un modo constructivista, ¿no? No Me parece enseñando a fácil. Quevedo, ese es el problema, ¿no? Desde que el constructivismo se impone por ley, la literatura ha sido extirpada, ¿no? Llevamos 30 años sin literaturas prácticamente en tramo obligatorio. Y luego pasa lo que pasa, evidentemente. La comprensión lectora, el escepticismo necesario para vivir en democracia son historia, ¿no? Pero me he ido por las ramas. Por ejemplo, de ese constructivismo ahora hablan de conectivismo. Ese conocimiento se tendrá que construir en redes, plataformas, y se tendrá que construir por el propio alumnado. Que además ese alumnado se le llama prosumer, que es un consumer, es decir, un cliente, bueno, es decir, una persona que no entiende un texto de 5 líneas y tampoco lo escribe y que no pone ni una tilde y que cómo va a construir una red para construir allí su conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Si es que nos acusan de elitistas, pero llegan a primero de eso, alumnado que apenas sabe leer, que eso es una emergencia. Es decir, que nosotros si alguien es Einstein nos parecerá maravilloso, pero que por favor nos envíen a las personas de primaria que sepan leer, que sepan las bases de la aritmética mínimas para saber ir por el mundo, para tener un cerebro mínimamente entrenado. Es decir, aquí hay un problema más que pedagógico, político. Un problema de elitismo, de clasismo, de que las élites están cortándole las alas y están prohibiendo aprender a nuestro alumnado de clase media y de clase media baja. Y eso es lo que yo he intentado denunciar. Y no es elitista enseñar a leer y enseñar clásicos al alumnado. Es más, les encanta. Si es que si alguna de las clases, si no las haces tan prácticas, explicas qué es el Renacimiento, pero explicas por qué realmente hay una pedagogía muy potente que gira en torno a la narración. Entras en clase, nosotros necesitamos narraciones, ¿no? Yo creo que el sistema competencial es distópico porque arranca también el narrar, que ellos narren y que los docentes narren cosas, y eso sí se queda en la memoria, ¿no? Y tampoco, también es desaforado arrancar el estudio, arrancar la lectura y cambiar los libros que ponen los profes de lengua por cuentos emocionales o cosas que no es educar esto. Es decir, esto es cualquier cosa menos una educación, ¿no? En valores y saber cuáles son las bases de nuestra comunidad, porque es lo que va a ser dinamitado con estas políticas. No hay noción de comunidad. Es decir, estaremos desarraigados en nuestro propio lugar, ¿no? Si me permites la interrupción, yo me acuerdo en el antiguo sexto de GB, me acuerdo en la primera clase de historia que tuve con una profesora que era nueva, luego ya la tuve más, pero que era nueva, que nos explicó la guerra del Peloponeso. No sé cómo lo hizo, porque no tengo una memoria, digamos, de cómo lo hizo tal, pero me acuerdo que estuvimos luego toda una semana los niños jugando en el patio, dejando la pelota de lado y jugando a que unos éramos lacedemonios y otros eran atenienses, digamos, ¿no?
Y siempre lo recuerdo como diciendo, ¿qué diablos haría aquella mujer? Imagino que es lo que tú dices de la narración, explicar aquello como una narración, como una aventura chula, digamos, y nos metió a todos en la cabeza la guerra del Peloponeso, bueno, yo creo que fuimos la única clase que supimos lo que era eso, digamos, ¿no? Pero es lo que tú dices, la necesidad de una narración para poder explicar las cosas, claro. Porque tú crees que los sistemas, los colegios privados siguen este sistema pedagógico, es decir, aunque lo adapten a otro tipo de forma de actuar, la idea de competencial también está integrada o ellos están yendo por un camino más del conocimiento que saben que a la larga va a hacer que sus alumnos sean, hablando claro, mejores que los que están en la pública. Bueno, yo no trabajo, no trabajé en centros concertados hace muchos años. Sí. Entonces, como no he visto centros privados por dentro, no puedo opinar de manera autorizada. Lo que sí me consta, porque intento informarme y leo artículos escritos, por ejemplo, por directores de centros privados, es que son algunos son especialmente proclives a este tipo de innovación, pero cuentan con recursos para hacerlo, ¿no? El problema, quizá con ejemplos prácticos se vea mejor. Y una vez, pues te obligan a participar en un proyecto que siempre viene de arriba, que no tenemos tiempo ni reuniones de coordinación para montar proyectos competenciales reales desde abajo, asociándonos con otros profesores. Nunca hay tiempo para eso. Suelen venir de arriba ya hechos, ¿no? Pues, bueno, tenía que explicar tipos de amor con unas letras que además eran antediluvianas, es decir, no eran muy modernas y unas cartulinas y unos materiales con corazones de colores. Claro, alumnos de 15 años que escuchan al Tangana, que no sé. Yo mismo escucho heavy metal, a veces pongo Metallica en clase, o estamos ahí hablando y ponemos AC/DC, pues los corazones, y es que eso es una cosa un poco, a veces es ridículo, porque no hay recursos, me explico. Pero la misma metodología en otro instituto, que era la repera público, por ejemplo, y lo voy a decir porque nunca me verás criticar con nombre y apellido a un docente ni a un instituto, pero para hablar bien, sí, era el Instituto de Collbató. Era un proyecto sobre el aceite y las aceitunas. Y nos fuimos a coger aceitunas. O sea, no solo hablamos del aceite y los romanos y los silos y cómo el almacenaje. Pues cogimos palos y nos fuimos a la olivera a coger aceituna. Entonces, claro, evidentemente eso es un Maserati pedagógico, ¿no? Es como llevar al alumnado a que vea unas ruinas romanas. Es decir, eso es estar y hacer las cosas bien. Pero eso es una coordinación muy sofisticada, ¿no? Entonces, con prisa, sin prisa, con calma, con mucha coordinación, sí hay estas experiencias competenciales que son muy ricas. Lo que no puede ser es que todo sea cutre, sin dinero, sin horas de coordinación, sin cambiar los espacios y hostilizando al docente. Yo creo que este país debería empezar a cuidar. En primer lugar, tiene que cuidar la universidad porque está agonizante y cuidar a los docentes, a todos los docentes de todos los niveles y ver cómo podemos mejorar. Lo que no puede ser es que llegue una persona y empiece a decir que este profesorado no vale nada y que vamos a traer ideas que son del banco, que los ves en los carteles de las sucursales de banco, del cajero, que vas al cajero y ves allí lo que está en la ley de educación, que es muy cutre, hombre, que falta materia gris aquí, falta crítica, falta debate sano, ¿no? Recordamos a la gente que estamos hablando de Prohibido Aprender con Andreu Navarra, y publicado en Anagrama, en los cuadernos Anagrama, que es un ensayo donde aborda todos estos temas que está hablando ahora. Y aprovechando que habías hablado de ese instituto, el de Collbató, creo que has dicho, ¿no? Que era un instituto que había hecho un buen proyecto. También yo he leído por ahí que también defiendes mucho lo que están haciendo en Soria. Lo pones Soria como un buen ejemplo, ¿es así? Bueno, es que claro, es que hay muchas mentiras sobre lo que... Cuando dicen que hay que imitar a tal país, yo ya pongo el stand-by, ya sospecho. Entonces, la gran estrella es el mito de Finlandia. Bueno, Finlandia, si uno se informa, en Finlandia no hay inspección estatal, para empezar. El sistema se basaba en el respeto a la maestra y la escuela era tradicional. Y cuando quisieron copiar el sistema sueco, que ahora mismo es mediocre y que va a peor,
empezaron a bajar en picado. Ahora mismo los únicos países europeos que suben son Estonia y Portugal, ¿de acuerdo? Porque intentan reaccionar o corregir a aspectos de esta política abusiva competencial, ¿no? Ojo, recalco, no, yo denuncio el abuso de esa pedagogía Sí, competencial sí. porque me parece política, pero yo mismo la utilizo en algunos casos, no en todos. Es decir, yo creo en la variedad metodológica necesaria en cualquier comunidad humana. Es decir, esto no puede ser un cirujano, no puede utilizar el mismo truco para una operación, para otra y para otra. Es decir, estamos en democracia y tiene que haber variedad, ¿no? Como en cualquier comunidad humana. Si es que el ordeno y mando no funciona, no funciona. El problema es el ordeno y mando, no la pedagogía competencial, ¿no? Y el problema es lo que le ordenaban a Isabel Cela, no Isabel Cela en sí, ¿no? Si es que además vaya papelón debe haber hecho, pobre, es que pobre, ¿no? Y Pilar Alegría lo hará bien en tanto en cuanto sepa crear una posibilidad nuestra de educación y no más de lo mismo que llevamos ya 30 años con los mismos rollos radicales que están destruyendo nuestro tejido y deberíamos cuidarlo. Es decir, Pilar Alegría lo hará mejor cuanto más se aparte, se atreva a apartarse de lo que dicta las grandes multinacionales y quien ramena las cireras que llaman catalán, ¿no? Es decir, una cosa es el dinero y otra cosa son los valores pedagógicos. Y tenemos que volver a hablar de pedagogía. Y eso es política. Política de volver a debatir sobre pedagogías y cómo enseñamos más y mejor y no peor y menos, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Y los padres son Yo no conscientes de recuerdo que me todo. habías preguntado porque Bueno, le te voy voy a a preguntar conocer. Por Soria, pero como te Ah, has ido a Soria, vale, Finlandia, volvemos a digo, Soria. vale, Pues vale. cuando hablan de otros países, oigan, pero esto viene de, a mí me llamó la atención sobre Soria Gregorio Luri, pero ¿por qué no nos fijamos en ejemplos nuestros propios, con tejido social nuestro, que es el nuestro, que no tiene nada que ver España, Cataluña o Andalucía con Finlandia, no tiene absolutamente nada que ver. En Finlandia la gente está encerrada todo el invierno, es que no hay sol, no hay nada, la gente no va a la calle, está leyendo, porque Claro, claro. no hay calle. Claro, el problema es otro, el problema son los suicidios o las depresiones. Aquí el problema es pues que la gente pues tiene otra filosofía de vida, ¿no? Bueno, pero en Soria llama la atención, y en su comunidad autónoma también, pero especialmente en Soria, porque ahí los resultados llaman la atención de bien, ¿no? Entonces rasqué un poco y leí que muchos grupos de 25 se partían en dos, que no habían recortado profesorado, y claro, y que a la población inmigrada se intenta integrarla, ¿no? De una manera más lenta, que hay mejor atención a esa integración y que eso conseguía mejores resultados, ¿no? Lo que demuestra que en Madrid y Barcelona creo que hay un colapso civilizatorio, que hay unas bolsas de miseria a la que vamos a abandonar, como hace Suecia cuando declara no go lands. Ahí no vayas, ahí no hay futuro, ahí no hay nada. Ahí lo que es una estabulación que llamamos sistema educativo, pero lo que es prácticamente carcelario, es decir, la gente va allí a no tener futuro y a hacer unas actividades, ¿no? Pues más parecidas a las de un centro de día que a las de un centro educativo o académico, ¿no? ¿Y tú crees Entonces, que que esto se produzca en suburbios de grandes ciudades españolas es un peligro. claro. ¿Tú Creo crees que se tiene que... que... Sí, perdona, que te No, dime tú, perdona, dime tú, dime tú. que yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio entre el academicismo y la inclusividad. Pero aquí se está utilizando de manera abusiva también la palabra inclusivo para arrancar el vector académico. Y yo creo que son compatibles. Es decir, son estos sistemas binarios que se ponen en circulación machaconamente desde medios y en las redes para arrancar la cultura y arrancar la ciencia. El academicismo no tiene por qué ser exclusivo, ni elitista, ni no ser inclusivo. Será inclusivo si se pone el dinero necesario para que sea inclusivo. Lo que no podemos hacer es declarar que el sistema educativo ya no sirve para educar, sino que sirve para realizar cuidados o para ser muy comprensivos con unas personas. Hoy decía David Rabada en un artículo, es que el sistema nos está diciendo que todo hijo de pobre es un zoquete. Lo decía así de brutal, pero es que es verdad. Es decir, estamos tratando a gran parte del alumnado como si fuera idiota y al profesorado se nos trata como si fuera idiota. Aquí el problema de los cursos de formación, también hablo de esto,
en el libro y en artículos, con pelotitas, con palitos de colores, todos a cantar, todos a bailar, todos a tocar tambores. No, no, oiga, no, yo soy profesor, es decir, soy docente, a mí que me explique. Yo soy una persona racional. No me intenten a tratar a la barroca, no necesito teatrillos, necesito formación, necesito que me hablen en racional, en demostrado, en crítico, en científico, pedagogías testadas, pedagogías demostradas y no cosas que son camelos, que no hay quien se crea, y encontrarse en una ley cosas, por ejemplo, las inteligencias múltiples, es ridículo, es ridículo, las inteligencias múltiples no se las cree ni su autor. El señor Gardner, el creador de las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, esto significa que la inteligencia no es una, sino que es muchas, y que el docente tiene que adaptarse al tipo de talento que tiene cada alumno. Si tiene un alumno muy musical, le tiene que dar la literatura de un modo muy musical. Bueno, esto es una locura. Es decir, evidentemente, cada alumno tendrá sus talentos y sus modos y hay que atenderle de manera individualizada. Ahora bien, la inteligencia se ha demostrado que es una con múltiples manifestaciones, ¿no? Y lo que no se puede hacer es coger una teoría que tiene 30 años, que el mismo autor refutó en los años 90, es decir, estamos legislando, imponiendo teorías que son magufadas, que ni siquiera los autores que hicieron esas magufadas se las creen y las refutaron en público, ¿no? Ustedes en el Google, háganlo por favor si nos están viendo, pueden poner en el Google el señor Gardner y ver cuándo refutó sus propias teorías de las inteligencias múltiples. Y de eso hacemos una ley y lo llamamos innovación. Es una locura. Hagamos el favor de leer innovación real. Supongo que el gobierno, digamos, de alguna forma se apoya en la seguridad de que los padres, en el fondo, tampoco están enterados de nada de lo que está pasando, digamos. No sé si la participación activa de los padres en la mejora de los procesos pedagógicos en los que están sus hijos son buenas o no existen. Porque oímos muchos padres quejarse de profesores, pero realmente los padres Bueno, intervienen. lo que estamos viendo es dos clases de opinión de familiar, ¿no? Hay personas que están en ese sistema japicrático y está la hiperpaternidad, ¿no? Estaba buscando si tenía por aquí el libro de Eva Millet sobre la hiperpaternidad, que no es más que la ultrapaternidad, que los algodones para mi hijo, que es lo mejor del mundo mundial, ¿no? Y que vienen a quejarse, los suspensos son opresión y todas estas cosas. No sé, por ejemplo, hablabas de la promoción automática. Es que la promoción automática en Cataluña se está utilizando de un modo hipócrita. Pues se está utilizando los centros la utilizan para sacarse de encima en 2 años a alumnado disruptivo que tira sillas o grita o insulta o incluso que no viene. Es decir, se están aprobando asignaturas a personas que no han pisado esa aula ni esa asignatura. Estamos llegando a un extremismo, ¿no? Una especie de utopía floral que no tiene nada que ver con la realidad, y lo que falta es sentido común y recursos para dar la atención adecuada, ¿no? En todos los casos. También tenemos padres que lo que hacen es organizar motines. Es decir, cuando ven que, por ejemplo, recuerdo en una charla, levantó la mano un padre y dijo, es que mi hijo en sexto solo se sabía hasta la tabla del 3 de multiplicar. Entonces fue a ver a la dirección y dijo, oiga, ¿qué pasa aquí? Y la directora dijo, esto es algo que me explicó un padre, no es mi experiencia directa. Es que aquí somos innovadores, aquí no explicamos la tabla de multiplicar, no se la aprenden de memoria. Entonces, automáticamente ese padre dijo que dio de baja al niño. Lo llevó a una escuela donde enseñaban las tablas de multiplicar, que puedo certificar que nadie está traumatizado por saber cuántos son 7 por 9. Eso es completamente absurdo. Realmente leer y estudiar no suelen traumatizar. Es más, ¿qué trauma tiene la persona que no lee nada ni se entera de nada y que le viven y es explotado de mala manera, ¿no? Y luego hay esa idea, ¿no? del pobrecito de la titulación que pueda trabajar. Bueno, es que podría hacerse un sistema de 2 titulaciones. Una titulación de haber recibido una enseñanza general, comprensiva, con la que puedes ir a trabajar, y una titulación más académica. ¿Por qué nos ha de dar miedo? Si es que es una decisión del propio alumno.
le estaríamos respetando, porque ahora no lo respetamos, porque ahora le cortamos las alas, nivelamos por abajo, todos lo mismo por abajo, bien limitadito, lo que se dice en las competencias básicas, pero aquí estalló ese escándalo de que los que iban para magisterio y pasaban las pruebas PAP de saberes diversos y sobre todo de ortografía, el 50% no aprobó esa prueba. Repito, una prueba para personal que iba a magisterio. Esas pruebas tienen un nivel de cuarto de ESO. Los que van a magisterio les dan una prueba de competencias de cuarto de ESO y no la pasan al 50%. Y luego nos llaman elitistas, nos dicen cosas rarísimas. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué prohíben aprender y enseñar? Si es lo más sano del mundo. Si es que además todo el mundo se lo pasa pipas y aprende. Nos quedan 5 minutos y yo quería ir a la parte de las soluciones, ¿no? Porque si no, vamos a tener un país guapo, guapo de aquí si no lo tenemos ya, de aquí unos años, digamos, ¿no? Bueno, Pero como todo esto soluciones... tiene el sentido de que cuando a mí esto me lo explicó Xavier Díez y pienso que tiene razón. Xavier Díez es el portavoz del sindicato USTE. Cuando una sociedad alcanza cierto nivel técnico, empieza a reclamar mejoras. Eso pasó en la primavera árabe. Aquí de lo que se está hablando, aquí lo que pasa es que algunas autoridades están viendo que como se acercan crisis y recortes, hay que cortocircuitar las protestas sociales. La manera de hacerlo es que no llegar a ese umbral técnico. Es decir, tener una bolsa de miseria desesperada que no sabe ni cómo expresarse, que explota en motines, pero que no se organiza para luchar en un reformismo democrático, ¿no? A través de plataformas cívicas, que no haya masa organizada, crítica, pensante, debatiendo, ¿no? Es decir, se quiere degradar la sociedad adrede. Las soluciones, en primer lugar, bajar la ratio de clase, porque así se da una atención individualizada real. En segundo lugar, dejar dar clase. Dar clase no es opresor, al revés, si es que se generan debates, si es cuando ellos más aprenden, más participan, más autoestima generas, porque ellos son capaces de entenderlo todo y de hablar de todo si se lo explicas con la suficiente paz. Y Esto luego, es yo creo lo que en el libro hasta lo llamas parar la burocracia, digamos, ¿no? Prohibir la burocracia que os impide tener tiempo para... Claro, la claro. burocratización es la dictadura de Occidente ahora, es decir, pero pasa con la sanidad. Ahora una enfermera o personal sanitario tiene que estar 5 horas rellenando formularios y justificando la utilización de fármacos y luego cura o ayuda 1 hora. Pues eso pasa con los docentes también. Es decir, de hecho, en un mes, 3 amigos míos dimitieron de universidades por el papeleo, por la burocracia, que es absurdo y grotesco. Y estamos generando datos en realidad de evaluar real, ¿no? La evaluación está siendo sustituida por una generación de estadísticas y datos a un nivel kafkiano, ¿no? Hay que parar también la burocracia. ¿Lo hará el sistema? Creo que no. Pienso que tendremos que hacer como en los años 70, que la educación franquista era lo que era, una educación que dedicaba el 2% del PIB a educación, imaginaos lo que era aquello. Entonces, padres y docentes críticos empezaron a crear cooperativas. Pienso en escuelas autónomas, escuelas libres, no necesariamente con la metodología libre, o sí o no, es decir, plural, como la democracia, es decir, una escuela democrática que empiece, que restaure la ciencia y la cultura y que empiece a irradiar, ¿no?, lo que es la verdadera innovación. La verdadera innovación siempre es el humanismo, que volvamos a una situación ¿no?, de volver a extender ideales humanísticos inclusivos y al margen de esta burocratización y japicracización de la sociedad, ¿no? Deshacernos de esta losa y de esta férula de la banca y las multinacionales a través de escuelas autónomas. ¿Cuándo podemos tardar en tener eso? Siglos, décadas. Yo no veo reacción. Yo veo a una gente muy metida, digamos, en este tipo de enseñanza, llamemos tecnocrática y clasista, ¿no? Nos va a cortar Instagram y siempre es más elegante, digamos, que nosotros nos vayamos antes de que nos echen. Así que, nada,
Voy a darle las gracias a todos los asistentes. Hemos estado hablando con Andreu Navarra, el autor de Prohibido Aprender, este ensayo bueno, muchas de las ideas que han salido hoy están aquí desarrolladas y otras muchas que no hemos tenido tiempo de afrontar, pero que sí que es un planteamiento sobre un posible futuro, una posible solución para los problemas del sistema educativo y pedagógico contemporáneo. Esto ha sido una charla realizada por la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y patrocinada por Cedro. Y nada, darte las gracias a Andreu y decirle a todo el mundo que lo podréis ver en diferido si habéis entrado tarde en YouTube o aquí mismo en Instagram, que los vídeos quedarán colgados y grabados para que los veáis cuando os apetezca. Así que nada, darte las gracias, Andreu, y decirte que soy una lástima que el tiempo se haya acabado. Gracias a vosotros y a los que lo habéis escuchado, y gracias a la CEC también, y gracias a Anagrama, que ha dado, digamos, plataforma a estas ideas, ¿no? Y espero traer esperanza. Esperemos que sí, que el país parece que necesita un poco de cultura. Nos vemos por estos mundos de la literatura. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.